Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de The Chat Podcast. Hoy hablaremos de un documento fundamental para la historia de la educación, la Declaración de Salamanca. Así es, muchas veces pensamos, escuchamos o tal vez se nos quedó más que nada en la memoria erróneamente que la Declaración de Salamanca habla de inclusión, pero en realidad cuando se firmó en 1994 el concepto clave era integración educativa, no inclusión. Hoy vamos a aclarar eso y explicar por qué fue tan importante para su época. Vamos a desmenuzar qué decía, cuál era su enfoque y por qué sigue siendo un punto clave en la evolución hacia los modelos actuales de educación. La Declaración de Salamanca surgió en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Esta era organizada por la UNESCO en 1994 en España. Fue un documento que definió cómo deberían atenderse las necesidades educativas de estudiantes con discapacidad o con dificultades de aprendizaje. Pero algo súper importante, Salamanca no usa la palabra inclusión como lo usamos hoy. Habla de escuelas integradoras, integración escolar y necesidades educativas especiales. Ese era el vocabulario educativo de los años 90, o sea, hace muchísimo tiempo era necesario que esta, em, esta declaración se actualizara, que fuera creciendo y a la par de pues, de lo que hoy nos hace entender la diversidad. El objetivo principal era que los estudiantes con discapacidad no fueran separados en escuelas especiales, sino que pudieran asistir a escuelas regulares. Pero ese proceso se extendía como integrarlos al sistema existente, no como modificar profundamente el sistema para todos. Y esa diferencia es clave. La Declaración de Salamanca propone que las escuelas regulares deben aceptar a estudiantes con necesidades educativas especiales siempre que sea posible. También afirma que las escuelas integradoras son una manera de combatir la discriminación y de promover sociedades más justas. Y promueve el concepto de integración, que significa que el estudiante se incorpora al ambiente escolar ya existente, con ciertos apoyos, pero sin transformar de trasfondo o al fondo al modelo educativo. Si pensamos en universidades o escuelas, la integración significaba cosas como, pues no sé, permitir que estudiantes con discapacidad asistieran a clases regulares, ofrecer ciertos apoyos, adaptaciones básicas, evitar la separación absoluta en educación especial. Pero seamos sinceros, no, eso no era todo lo que se tenía que hacer, eso no era la ayuda completamente. Pero nuevamente, integración es igual a incorporar al estudiante al sistema. Inclusión es transformar el sistema para todos. Salamanca se queda en el primer escalón. También se planteaba que los docentes deberían formación, pero esta formación y la información que se les daba se centraba en atender necesidades educativas especiales, no en rediseñar la enseñanza para todos. Pero no se habla de una transformación integral de las metodologías, las políticas institucionales o la cultura escolar. No se habla de eliminar barreras estructurales, sino de sumar al estudiante al aula. Aunque la Declaración de Salamanca fue muy progresista en los 90, el modelo de integración tenía limitaciones, la verdad. Porque, mira, por ejemplo, ponía el énfasis en el que el estudiante se tenía que adaptar a la escuela, en lugar de que la escuela cambiara para todos para ser un espacio apto para todos. En esa época era un avance enorme pasar de escuelas convencionales totalmente separadas a escuelas que aceptan y adaptan. Salamanca es un paso previo a la educación inclusiva actual. Además, las adaptaciones eran parciales y dependían muchísimo de cada institución. O sea, no existía un marco universal que dictara esto tienen que hacer todos. No, no, no. Otro reto que es que todavía existía la idea de que las personas con discapacidad necesitaban apoyos especiales.
lo cual seguía reforzando la noción de que eran, pues, diferentes al resto, o sea, no formaban parte de. Aún así, Salamanca abrió el camino para que lo que vendría después, en 2006, con la conversación sobre los derechos de las personas con discapacidad, se introdujo oficialmente el término educación inclusiva como un derecho humano. em, Ese es el cambio de paradigma, pero sentó las bases para seguir avanzando. O sea, sin Salamanca probablemente no habríamos llegado al enfoque actual de inclusión, que sí implica, pues, transformar todo el sistema educativo y eliminar esas barreras que teníamos como tan marcadas, tan arraigadas. Y esto fue de Chat Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.